En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde quiera que se encuentre. Bienvenido a un programa más de Yo Creo en la Palabra de Dios. Hoy nuevamente reunidos como familia para seguir estudiando el libro de San Marcos. Nos quedamos en el capítulo 14. Pero antes de ir a la lectura y a ver qué Dios nos quiere enseñar el día de hoy, pidámosle al Espíritu Santo que sea Él quien nos guíe, quien nos dirija y que lleve a buen término lo que Dios nos ha encomendado. Ven, Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama tu luz sobre mi intelecto, disipa la oscuridad que me cubre de mi pecado y la ignorancia. Concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método infalible y facilidad para aprender. Dirige para aprender y abundante gracia para perfeccionar. Dirige y guía el comienzo de mi trabajo y llévalo a buen término. Te lo pedimos en nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos reunidos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, consagrando este programa al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole también a nuestra Santísima Madre y a Santa Margarita María Lacoque su divina intercesión para que por cada like, cada suscriptor o por cada programa visto nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, especialmente por aquellas que nadie ora, que nadie reza, aquellos que desgraciadamente pasaron una vida aquí sin enseñar a sus hijos a orar, a acercarse a Dios, y ahora sufren las consecuencias ahí en el purgatorio, esperando que alguien se acuerde de ellas. Pues nosotros tenemos la oportunidad de poder hacer eso por ellas. No sabemos cuánto tiempo tengan ahí. Entonces hagamos esto, oremos por ellas, hagamos el propósito de poder aliviar el tormento que ellas sufren. Acuérdense que son 3 iglesias, el cuerpo de Cristo está dividido en 3, la iglesia militante que somos nosotros, la iglesia purgante que son ellos, los del purgatorio, que están a un paso de llegar a la iglesia triunfante, que es donde ya está el cielo. Oremos juntos y pidámosle a Dios que nos dé sabiduría e inteligencia para poder interceder por ellos. También pedimos a cada uno de ustedes que allá donde quiera que estén, oren por nosotros para que este programa siga adelante y podamos llegar a muchas personas. Los pedimos también en nombre de Jesucristo, que vive y reina por los siglos es Dios. Amén. San Marcos capítulo 14, versículo del 1 aproximadamente al 9. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Dice: faltaban 2 días para la fiesta de Pascua y de los panes ácimos. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban la manera de detener a Jesús con astucia para darle muerte. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se alborote el pueblo. Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso. Mientras estaban comiendo, entró una mujer con un frasco precioso como de mármol, lleno de un perfume muy caro, de narda puro. Quebró el cuello del frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Entonces algunos se indignaron y decían entre sí: ¿cómo pudo derrochar este perfume? Se podría haber vendido en más de 300 monedas de plata para ayudar a los pobres. Y estaban enojados contra ella. Pero Jesús dijo: déjenla tranquila, ¿por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo es una obra buena. Siempre tienen a los pobres con ustedes y en cualquier momento podrán ayudarlos, pero a mí no me tendrán siempre. Esta mujer ha hecho lo que tenía que hacer, pues de antemano ha ungido mi cuerpo para la sepultura. En verdad les digo, donde quiera que se proclame el Evangelio en todo el mundo, se contará también su gesto y será su gloria.
Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. San Marcos. Empezamos primeramente con el primer versículo. Habla de que se acercaba 2 días, se acercaba la fecha de la Pascua. Los judíos celebran la Pascua. Vayamos a ver el Levítico capítulo 23, en el libro de Levítico capítulo 23, en el versículo 5 y 6 nos habla acerca de esta celebración y arranquemos por ese lado. Levítico capítulo 23, versículos 5 y 6. El libro de Levítico, que es la ley, nos enseña qué es lo que venía en 2 días aproximadamente. Levítico 23, 5 y 6. Habla, Señor, que tu siervo escuche. El día 14 del mes primero, al atardecer, se celebraba la Pascua en honor del Señor. El día 15 del mismo mes se celebraba la fiesta de los panes sin levadura, en honor del Señor. Durante 7 días se comía pan sin levadura. El primer día se celebraba una reunión santa. No hagan ninguna clase de trabajo pesado. Durante 7 días deberían ustedes quemar ofrendas al Señor, y el día 7º celebrar una reunión santa. No deberían realizar ninguna clase de trabajo. Palabra de Dios. Gloria al Señor Jesús. La Pascua, ¿qué celebraban los judíos? La liberación de la esclavitud. A veces pensamos que los judíos estaban sufriendo en esa esclavitud y no era así. Cuando se habla de esclavitud, representa Egipto, representa el mundo, a cómo los judíos estaban esclavizados trabajando y trabajando y trabajando. ¿Para qué? Para que se olvidaran de Dios. Y como el diablo es astuto, pues los consentía con comidas, fiestas. Ellos estaban felices, pero alejados de Dios. Dios viene por su pueblo y lo que hace, los libera. Y toda la historia ustedes ya la conocen, la libera y caminan por un camino que era aproximadamente un día, yo creo ahorita que en la actualidad se convirtió en 40 años de vueltas y vueltas y vueltas por la desobediencia del pueblo, y eso lo siguen celebrando los judíos hasta el día de hoy. Lo que nosotros llamamos la Cuaresma, Semana Santa, ellos también la celebran. Ellos celebran la liberación de la esclavitud, nosotros la liberación del pecado, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos consagran un cordero, nosotros tenemos nuestro propio cordero que es Jesús. En la actualidad ya los judíos ya no celebran nada, porque para ver culto necesitan tener sacerdote y ofrenda, y como no tienen sacerdotes, pues no pueden ofrecer. Entonces se acabó el culto para el pueblo judío. Pero no es coincidencia, es diosidencia, porque nace el nuevo templo de Dios, que es Cristo, la iglesia de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, que ahora ofrece el nuevo Cordero, que es Cristo, ofrecido por los nuevos sacerdotes, que son los que Cristo escogió. Ese es el nuevo culto. Por eso cuando nuestros hermanos protestantes nos dicen, vamos al culto, ¿a cuál culto? Para tener culto necesitas tener sacerdote y ofrenda. Y ellos no tienen ni sacerdotes, y a lo mejor ofrenda tendrán, pero necesitas los dos. Entonces no hay culto para ellos. Les decía un hermano, será una sinagoga, que es donde se estudia la palabra, ahí sí te creo, pero culto no puede ser. La única iglesia que tiene ese culto es la iglesia de Cristo, la iglesia católica. Entonces lo que celebraban, y tenían una frase, no lo hagamos durante la fiesta,
porque la gente se va a alborotar, se va a enojar. Hagámoslo cuando la fiesta termine. Ciertamente la gente, en multitudes, buscaban a Jesús por los milagros y las cosas que Jesús venía haciendo. Entonces, al ponerse en contra de Jesús, el pueblo se pondría en contra de ellos y ellos no querían. Ellos no querían. Pero, ¿por qué? Porque el diablo sabía que si se crucificaba a Jesús en la Pascua, se le acabó todo a él. Entonces el diablo, que por medio de ellos no quiere que se celebre el sacrificio de Cristo, pero esto se tenía que cumplir. Creo que en el libro de Isaías 53 habla de este sacrificio que se tenía que cumplir. Isaías, creo que es el capítulo 53, esperemos que ahí sea, en el versículo 3 aproximadamente, habla de lo que Jesús iba a sufrir, lo de esta Pascua. Isaías capítulo 53, versículo creo que es el 3, vamos a decir ahí, si no lo leemos desde el 1, habla: Señor, que tu siervo escucha. Despreciado por los hombres y marginado, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento, uno de aquellos a los que se le vuelve la cara, no contaba para nada, y no hemos hecho caso de él. el 1 y 2. ¿Quién creerá la noticia que recibimos y la obra mayor de Yahvé? ¿A quién se la reveló? Este ha crecido ante Dios como un retoño, como raíz en tierra seca, sin brillo ni belleza, para que nos fijáramos en él, y su apariencia no podía cautivarnos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Eso es lo que iba a pasar con Cristo. Por eso ellos no querían que pasara. Pero en la semana pasada Jesús dijo: mi palabra pasará la tierra, pasará el sol, pasará todo, pero mi palabra no pasará. Importante porque se cumplió lo que Dios había escrito en las Sagradas Escrituras. Importante porque hay muchas promesas para ti y para mí. Por ejemplo, el que coma este cuerpo y beba esta sangre, que es el sacrificio de Cristo, tendrá vida eterna. Y si Jesús, que es Dios, lo dijo, yo lo creo. Si usted no lo cree, su problema, pero es palabra de Dios y hay que creerla. Entonces el sacrificio que viene en el versículo 1 y 2, no lo hagamos durante la fiesta, no lo hagamos durante la fiesta. Y la iglesia sigue siendo atacada porque ahora ya se oye ese grito igual. Nuestros hermanos protestantes enseñan a sus discípulos que esto es un símbolo. Es un símbolo, simple y sencillamente. El católico mata a Cristo todo el tiempo, todos los días lo mata, todos los días lo mata. ¿Para qué enseñan esto? Para que no se haga el sacrificio ni el culto en la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora el diablo sabe que cuando usted come el cuerpo y bebe la sangre de Cristo, él no tiene poder con usted. No hay poder alguno. Un día cuando estaban sacándole demonios, ¿cómo se llama? Exorcismo, el sacerdote le pregunta: ¿qué es lo que más te desagrada del hombre? Lo que me desagrada es cuando está hincado ante una pieza de pan. Se me desagrada, ¿por qué? Porque yo sé que es la presencia de ese que yo maté. ¿Quién lo mató? Los judíos, los sacerdotes judíos. Los usó el diablo. ¿Qué más odias? Odio cuando el hombre va y come el cuerpo de Cristo, porque yo no tengo poder sobre él, ni sobre ellos. ¿Qué te alegra? Me alegra cuando un católico va y come el cuerpo de Cristo sin haberse confesado, cuando pecó
y lo recibe con sus manos impuras. Eso me alegra, dice él. Es el diablo. Si Cristo no estuviera en el cuerpo y la sangre, ¿por qué las misas negras? ¿Por qué lo pelean? Nuestros hermanos protestantes, los pastores, enseñan a sus discípulos que Cristo no está ahí, porque así como el diablo usó a los fariseos, ahora los usa a ellos. Vayamos a ver qué Dios nos sigue enseñando en la palabra de Dios. Habla de una pecadora. Lo volvemos a leer, Marcos capítulo de ahí del 3 al 8, hijo. Lo lees otra vez y nos vamos a ver qué Dios nos va a enseñar. Marcos capítulo 14, versículos del 3 en adelante. Mire por dónde Dios nos está llevando. Nos está llevando por la iglesia, el sacrificio. Vamos a ver qué más nos va a enseñar. Marcos capítulo 14, versículos del 3 en adelante. Lo que estamos estudiando, la pecadora. Así es el título, ¿no? ¿O cómo es el título? La pecadora. Sí, ok. Vamos a ver qué nos enseña. Habla, Señor. Dice, Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso. Mientras estaban comiendo, entró una mujer con un frasco precioso como de mármol, lleno de un perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el cuello del frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Entonces algunos se indignaron y decían entre sí, ¿cómo pudo derrochar este perfume? Se podría haber vendido en más de 300 monedas de plata para ayudar a los pobres. Y estaban enojados contra ella. Pero Jesús dijo, déjenla tranquila, ¿por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo es una obra buena. Siempre tienen a los pobres con ustedes y en cualquier momento podrían ayudarlos, pero a mí no me tendrán siempre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Poner atención a cada una de las palabras que se dijo ahí. Porque hay otro capítulo, hay otro libro. Esto se habla en 4 libros, o sea, Marcos, Mateo, Juan, hablan lo mismo que Marcos. Marcos, Juan y Mateo hablan lo mismo. Pero hay un libro, Lucas, que para nuestros hermanos protestantes es diferente. Vayamos a leerlo y con lo que oyeron, comparen. Es importante oír lo que leyó él hoy y lo que va a leer el siguiente lector. Lucas capítulo 17, aproximadamente del 36 hasta el 52. Habla, Señor, que tu siervo escuche. 7. El fariseo y la mujer pecadora. Un fariseo invitó a Jesús a comer. Entró en casa del fariseo y se reclinó en el sofá para comer. En aquel pueblo había una mujer conocida como una pecadora. Al enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, tomó un frasco de perfume, se colocó detrás de él a sus pies y se puso a llorar. Sus lágrimas empezaron a regar los pies de Jesús y ella trató de secarlos con su cabello. Luego le besaba los pies y derramaba sobre ellos el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo interiormente, si este hombre fuera profeta, sabría que la mujer que lo está tocando es una pecadora, conocería a la mujer y lo que vale. Pero Jesús, tomando la palabra, le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Simón contestó, habla, maestro. Y Jesús le dijo, un prestamista tenía 2 deudores, uno le debía 500 monedas y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a ambos. ¿Cuál de los dos lo querrá más? Simón le contestó, pienso que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo, has juzgado bien.
Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú me has recibido con un beso, pero ella, desde que entró, no ha dejado de cubrirme los pies de besos. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, ella, en cambio, ha derramado perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus pecados, sus numerosos pecados, le quedan perdonados, por el mucho amor que me ha manifestado. En cambio, aquel que se le perdona poco, demuestra poco amor. Jesús dijo después a la mujer: tus pecados te quedan perdonados. Y los que estaban con él a la mesa empezaron a pensar: así que ahora pretende perdonar pecados. Pero de nuevo Jesús se dirigió a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Quise leer este porque nuestros hermanos protestantes dicen que es una mujer diferente. La iglesia defiende que es, que es la misma mujer. El detalle, sinceramente, yo en mi forma de pensar creo que también es una persona diferente. Pero vamos a ver ¿por qué los hermanos se enfocan mucho en esta lectura? Porque en el año 521 el Papa Gregorio I cometió el error de decir en una misa en Roma pero no era Roma, en el 521 da la misa y dice él, compara a esta pecadora con María Magdalena, y de ahí para acá se consideraba que era María Magdalena la pecadora, que entonces se le dio el mote de que María Magdalena era una prostituta, cosa que después el Papa Francisco en el 2016 aproximadamente desmintió. Pero pasaron muchos tiempos en que la iglesia enseñaba esto. Entonces fue un error grande, la iglesia se disculpó, pero los hermanos protestantes van a aprovechar todo error o toda cosa. ¿Para qué? Pues para atacar a la iglesia. Pero quise llegar ahí porque un muchacho que salió de la iglesia se acerca a mí, sale esta plática de lo mismo que estamos hablando ahorita, y me empieza a refutar todo eso del Papa Gregorio y todo esto, y me empieza a enseñar él lo que su pastor le enseñó. Su pastor creo que es un cantante Romero, algo así, es cantante Adrián Romero, creo que es el nombre, no sé el nombre, la verdad, creo que se apellida así, pero él me lo pone en un video al final, pero primero me da la cátedra que le han enseñado, me empieza a decir, son dos personas diferentes. Yo no digo sí, yo no digo no, yo nomás estoy oyendo lo que él me está diciendo. ¿Por qué viene bien con agresividad? Son dos personas diferentes completamente, y vamos a analizarlas, y empieza a tomar los capítulos. Entonces vamos a hacer lo mismo, y lo mismo que le contesté a él, se los voy a explicar a ustedes. Él empezó primero, dice, lo primero, ¿dónde estaba en Marcos? ¿Quién es la mujer de Marcos? Y en eso estamos de acuerdo. ¿Quién es la mujer que se menciona en Marcos? Nos lo menciona Juan capítulo 12, versículos del 1 al 3 más o menos. Juan capítulo 12, 1 al 3. Vamos a ver quién es esa mujer. Juan capítulo 12, versículo 1 al 3. ¿Quién es la mujer de Marcos? En el Juan capítulo 12, versículos del 1 al 3,
ahí nos habla quién es la mujer de Marcos. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Unción de Betania. 6 días antes de la Pascua llegó a Jesús a Betania, allí donde vivía Lázaro, aquel que Jesús había resucitado de entre los muertos. Ahí le hicieron una cena en la cual Marta andaba sirviendo y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Tomando entonces María una libra de un perfume de nardo puro, le ungió a Jesús los pies con él y luego se los enjuagó con su cabellera. Palabra de Dios. Gloria a ti, ¿Quién era la mujer? María. María, la hermana de Lázaro. Y menciono porque salió un video ahí de un pastor diciendo: María es una pecadora, la mamá de Jesús. La Biblia lo dice, María es la pecadora, pero no es la mamá de Jesús, es María. Y en lo que coincidimos con nuestros hermanos protestantes, a lo que el otro muchacho me decía, esta es María, la hermana de Lázaro. Ahí estamos bien, es hermana de Lázaro. Dice, esta María es una santa. Ahí estamos bien. La otra María es una pecadora. ¿Ok? Entonces, esta, aquí, en la de Marcos, ¿en qué casa estaba? En la casa de Lázaro. Léelo. Dice 6 días antes de la Pascua. No, estamos en Marcos. Oh, en Marcos. Sí, vamos a estudiar Marcos y Lucas para ir viendo en qué casa estaba. En casa de Simón. Y Lucas en casa de Simón. Pero hay un mote o hay un apodo. Uno estaba en casa de Simón, él. Marcos, ¿en qué estaba? Léelo. Jesús estaba en Betania. en casa de Simón, el leproso. Ese es Simón el leproso. Ahora Lucas. Lucas Tú lo tienes, ¿no, hija? dice, Acá. dice 6 días antes de la Pascua Jesús volvió a Betania, donde estaba Lázaro, al que había resucitado. Ahí le prepararon una cena. Marta servía y Lázaro era uno. Ese es Juan. Lucas 7. 7:36. Vamos a estar estudiando Lucas y Marcos. Esos son los diferentes. Marcos, Mateo y Juan hablan lo mismo, nomás Lucas lo habla diferente. Tú dices que Jesús estaba en Betania, en un pueblo, pero en el pueblo de Betania, en la casa de Simón el leproso. Ahora vamos a ver en Lucas. Mío nomás dice un fariseo invitó a Jesús a comer. Ok. Está en la casa de un fariseo y un leproso. Ahí va diferente. Él me decía, aquí es diferente, estamos diferentes. No es el mismo. Y luego, ¿qué más sigue? ¿Qué más? Dale al otro versículo, hijo. Después de que. ¿Marcos? Sí. Dice del 3 en adelante. Ajá. Dice, Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso. Uh-huh. Mientras estaban comiendo, entró una mujer con un frasco precioso como de mármol, lleno de un perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el cuello del frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Ok. Ahora vamos acá. Lucas. Y vamos a poner atención a todas las palabras para poder entender lo que él nos quería enseñar. Lucas habla lo mismo o no. Habla, Señor. Tu siervo escucha. Entró en casa del fariseo y se reclinó en el sofá para comer. En aquel pueblo había una mujer conocida como una pecadora. Al enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, tomó un frasco de perfume, se colocó detrás de él a sus pies y se puso a llorar.
Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí menciona un perfume, allá menciona un perfume. Allá dice es un perfume caro. Y allá dice, lo ungió de la cabeza. Acá lo ungió de los pies. Allá está la mesa comiendo. Acá está sentado en un sofá, en un reclinable. Allá es Betania. Entonces me dice él, vayamos a todo el capítulo para poderlo entender. Vayamos a todo el capítulo de Lucas. Y en Lucas capítulo, ahí mismo 7, pero en el capítulo 1, capítulo 7, pero en el versículo 1, ahí menciona dónde estaban. Y entonces, mira lo que dice. Cuando terminó de enseñar al pueblo con estas palabras, Jesús entró en Cafarnaúm. Y él me dice, Betania está al sur, Cafarnaúm está al norte. Sí, Betania está a 10 kilómetros de Jerusalén. Y Cafarnaúm está en el norte, pegado a la Galilea, pegado a Nazaret, por aquel lado. Entonces una distancia diferente. Dice, no puede ser la misma, no, que no es la misma. Vamos, ahí vamos, pues. Y luego unge los pies, aquella le unge la cabeza, es un perfume. Y luego los discípulos, acá dice, los discípulos no dicen nada en Lucas. Sí dicen algo. Luego regresaron los pies. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo interiormente, si este hombre fuera profeta, sabría que la mujer que lo está tocando es una pecadora, conocería a la mujer lo que vale. Pero, ahí está bien. En el libro de Marcos, el Simón no dice absolutamente nada. Él sacó todos los detalles de capítulo, versículo, parte por parte, y cuando terminó de enseñar lo que él había aprendido, me pone el video de este señor, tu pastor, pues, y me dice, ese es mi maestro, y me lo apunta, ese es mi maestro, como diciéndome, él sí sabe, él es el maestro, él sabe. Y yo me quedé, solo me toca a mí, pero la enseñanza básica es una mujer que se arrepiente y que unge en Lucas, como nos enseñó también, él me enseñaba, dice en Marcos se hace la unción preparación para la muerte de Cristo, en Lucas es para el perdón de los pecados. Digo, estás bien, pero digo, vayamos más allá, y así como tú estudiaste los libros capítulo por capítulo, vamos a estudiar los capítulo por capítulo en los dos libros, y vamos a ver quién es esa mujer, y te vas a dar cuenta del mensaje que Dios nos quiere enseñar, porque en Marcos capítulo 14, el que estamos estudiando, todos los elementos, hay un hombre, Simón, y él es leproso. ¿Qué era la lepra? Enfermedad, pecado. El católico, para el protestante, es el pecador, es el pecado, es un pecador el católico. El católico es un borracho, el católico siempre anda con maldiciones, nomás está con fiestas, pachangas, es un pecador. Por eso Dios lo menciona ahí, a Simón, un pecador. ¿Para qué? Para entender una cosa, Dios nos va a enseñar quién es esa mujer, quién más está ahí con Marcos. Estaba Lázaro. ¿A quién representa Lázaro? A la resurrección. Ojo, pecador, resurrección. ¿Y quién estaba más? Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es la iglesia, Jesús es el pan de vida, Jesús es el cuerpo y la sangre, Jesús es la palabra, y ahí están comiendo, en Marcos están comiendo el pecador, el resucitado, y hay una mujer que lo unge
que lo está bañando con el perfume. Eso se llama adoración. ¿Qué está adorando? El cuerpo y la sangre de Cristo. Está en adoración. ¿Cuál es el perfume que usamos en la Iglesia Católica? Crisma. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, versículo 8, ¿qué es el perfume nuevo que usamos para ungir a Cristo, para darle esa honra, esa gloria a Él? La mujer estaba adorando a Cristo. Nosotros también lo adoramos, adoramos el cuerpo y la sangre. Pero ¿cuál es el perfume que usamos en la iglesia? Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, habla, Señor. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes se postraron ante el Cordero. Lo mismo hicieron los 24 ancianos que tenían en sus manos arpas y copas de oro, llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quiénes son los santos? Los que están en el cielo, sí, pero aquí en la tierra, todos los que forman parte de la iglesia de Cristo. Todos los que forman parte de la iglesia de Cristo. Está adorando al cuerpo y la sangre de Cristo. Mira, ahí mismo en Apocalipsis, pero en el capítulo 3, versículo 20. ¿Cuáles son los santos? ¿Cuáles son los santos? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si uno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y comeré con él y él conmigo. Al vencedor lo sentaré junto a mí y en mi trono, del mismo modo que yo, después de vencer, me senté junto a mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga este mensaje del Espíritu a las iglesias. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. En la tuya dice, ¿los sentaré junto a mí o en mí, conmigo? ¿Cómo dicen? Conmigo. Conmigo. Los sentaré conmigo. Ese es, ¿por qué? ¿Por qué los sentaré conmigo? Dice, mira que yo toco a la puerta, a la boca. Si tú abres, yo entro y como contigo y te sentaré conmigo en mi trono, como contigo. Y dice, porque yo me he sentado al lado de mi Padre. Lo más lógico sería, te sentaría al lado mío. Pero él dice, te sentaré conmigo. ¿Cómo es así? Porque cuando usted come el cuerpo y la sangre de Cristo, usted hace uno con Cristo. Entonces, donde esté Cristo está usted, donde esté usted está Cristo. Por eso cuando Cristo se sienta en el trono al lado del Padre, ahí está usted, porque Cristo es la cabeza y usted es el cuerpo, que es la iglesia. Y eso nuestros hermanos protestantes no lo entienden. Dice un pastor, los católicos creen que con los sacramentos y con el golpe de pecho se van a salvar. La ignorancia es atrevida, y yo no sé quién le dijo que es pastor. Bueno, sí sé quién le dijo y con qué propósito de engañar a los católicos. Mire, leamos ahí mismo, pero del versículo 15, del versículo 15 o 14, hace una. ¿A quién le está hablando Cristo? A todos aquellos de la iglesia que no quieren creer y muchos se salieron. Ahí mismo, versículo 14, habla, Señor, que tu siervo escucha. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, así habla el Amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios. Conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio y no frío, caliente voy a vomitarte de mi boca. Tú piensas, soy rico, tengo de todo, nada me falta, y no te das cuenta de que eres un infeliz, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres
oro refinado para que te hagas rico, ropas blancas para que te cubras y no tengas que avergonzarte de tu desnudez. Por último, pídeme un colirio que te pondrás en los ojos para ver. Yo reprendo y corrijo a los que amo. Vamos, anímate y conviértete. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay gente que se salió de la iglesia creyéndose más que Dios, soberbios. Ni frío ni caliente, eres tibio, porque si eres frío, pues te tomaría, caliente también, pero tibio te vomito, me das asco, en pocas palabras. Esa es la gente que se sale, porque se cree más que Dios, y Dios hace una advertencia: arrepiéntete y cree. Vayamos a Lucas a leer, a ver esa mujer. Ya vimos acá en Marcos que puso a Simón el pecador, el que estaba lleno de lepra, y puso a Lázaro el resucitado, porque Jesús es la resurrección. Para todo aquel que come y bebe su sangre tiene vida, y vida en abundancia. Y luego lo ungió con el perfume. Nosotros lo ungimos en el perfume. ¿Dónde? En la misa, todos los domingos, todos los días. ¿Con qué? Con el incienso, que es perfume, las oraciones de los santos. Por eso el sacerdote siempre dice: oremos, y todo el pueblo se une en oración, porque nos unimos a un solo cuerpo, que es Cristo. Ahora vayamos a ver a esa y a otra iglesia, a la que Cristo le llama, a la que lo abandonó, a la que se salió. Empezamos con Simón. ¿Era Simón qué? No, este es el otro, en Lucas. El fariseo. El fariseo invitó a Jesús a su casa. A diferencia del otro, estaba bien atendido. El fariseo, ni siquiera lo tomó en cuenta, nomás lo invitó. Nuestros hermanos, lo único que hacen es invitarlo, pero no lo toman en cuenta. Si lo tomaran en cuenta, seguirían la palabra de Dios. ¿Quiénes son los fariseos? A ver si le atinamos. Lucas capítulo 18, más o menos, a ver, en el versículo 11. Ahí creo que aproximadamente por ahí habla del fariseo y del publicano, perdón, ¿mande? Los 10 leprosos. Es Lucas 18. Lucas 18, versículo 11 o el 14 habla de ese. Vamos a ver quién es un fariseo. Y empecemos por ahí. Ya desciframos al leproso, a Simón, el de Marcos. Ahora vamos a ver el Simón de aquí, de Lucas, para ver qué Dios nos quiere enseñar. Habla, Señor. El cielo escucha. El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, o como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no, porque el que se hace grande será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, cuando el otro pastor decía: ay, con un golpe de pecho se quieren salvar. Pues aquí está, Jesús mismo te contesta. El pecador se golpeaba el pecho, nosotros lo golpeamos siempre. Yo confieso ante Dios Padre Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado. Decimos: por mi culpa, por mi grande culpa. ¿Por qué? Porque me señalo yo mismo. Yo adulteré, no la mujer. Yo cometí ese error. Yo robé, yo caí en la tentación. Yo. Para que eso me sirva a mí enfrente de Dios. El día que esté en la presencia de Dios va a decir: tú mismo te señalaste. Sí, Señor, yo soy el culpable, yo reconozco mi pecado. Por eso nos golpeamos el pecho. Y después que acabamos esa oración, el sacerdote intercede por nosotros pidiendo misericordia a Jesús. Que Dios Padre Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y que nos lleve a la vida eterna. Y la comunidad grita: Señor, ten piedad,
Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Esa gente, dice Dios, está en gracia. Pero esta gente, ¿cómo se llamaba? El fariseo, representa a aquella persona que pensando que con el puro diezmo y con el ayuno ya la tengo hecha. Desgraciadamente ni el diezmo lo dan de corazón, lo dan por esa maldita doctrina de la prosperidad. El que más da, más recibirá. Mentira de Satanás. Tú no necesitas dar absolutamente nada para recibir de Dios. Lo único que Dios te pide, arrepentimiento total y reconocer que Dios es el Todopoderoso. Ese estaba de pie mirando a Dios, diciéndole lo que él pensaba que era. El otro no levantaba ni la cara. Así es el católico. Comete errores y todo, pero está en gracia de Dios. ¿Por qué? Porque todos los días, y el católico a veces por ignorancia, sin saber, pero él va a la misa, y en esa misa, toda la misa, ponga atención, es pedir perdón, pedir perdón, pedir perdón. Y sale usted en la gracia de Dios. Por eso Dios dice, yo lo sentaré conmigo en mi trono. ¿Por qué? Porque somos uno con Cristo. Pero nuestros hermanos protestantes, ¿cómo? Si nomás tienen la lectura y es todo. No se puede llegar al trono de Dios con la pura lectura. Necesitas el cuerpo y la sangre de Cristo. Y como Dios me decía el otro señor, yo se lo compruebo, yo también se lo puedo comprobar. Después habla de qué, de la mujer. Lucas habla de la mujer, y esta mujer llega por atrás. Me decía el Señor, porque tiene vergüenza. Estamos de acuerdo, tiene vergüenza. Pero ¿quién es esta mujer? La que hablamos en Lucas, ahorita en Apocalipsis, la que reprende Dios. Representa esta mujer a los que nacen dentro de la iglesia protestante, que son pastores, verdaderamente pastores. Cuando digo verdaderamente pastores, me refiero que hay gente que nace ahí con una doctrina y creen y defienden a capa espada que esa es la doctrina de Cristo. Pero cuando son verdaderos pastores, investigan y se ponen a investigar y empiezan a checar para ver si es cierto que están en la iglesia de Cristo. Hay pastores que se han investigado la iglesia católica. ¿Por qué? Y cuando investigan toda la historia de la iglesia católica, se enamoran y vuelven y hacen lo que esta mujer hizo. Lloró y estuvo a los pies de Cristo adorándola, adorando a Cristo. Esa es la mujer, la iglesia, el protestante que regresa y regresa arrepentido. Y ese protestante nunca más se va a ir de ahí. Por eso más adelante en Lucas, ahí mismo, les pone una parábola y le dice, Simón, ¿quién de los dos? Si ha ido, ponlo ahí, está como por el versículo 40, yo creo por ahí. 40. Habla, Señor. Tu siervo escucha. Pero Jesús, tomando la palabra, le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Simón contestó, habla, maestro. Y Jesús le dijo, un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 monedas y el otro 50. Como no tenía con qué pagarle, les perdonó la deuda a ambos. ¿Cuál de los dos lo querrá más? Simón le contestó, pienso que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo, has juzgado bien. Y ahí está, en palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Le pone esta parábola, ¿por qué? Pone a 2 pecadores. Y usted el católico podrá ser el que tiene menos pecado. ¿Por qué menos pecado si es el que más pecados hace? Según los protestantes. ¿Por qué es el que más perdón pide? Pide perdón dentro de la iglesia cada tiempo, pide perdón. Entonces está en gracia de Dios. Aunque el católico no sepa ni lo que está haciendo, pero está en gracia de Dios. Pero el otro, al que será perdonado más, ama más. Créalo, un protestante convertido al catolicismo es más católico que el católico que tiene años ahí. ¿Por qué? Porque reconoció su error en el que estaba. Reconoció su error en el que estaba
va a los pies de Cristo y de ahí no se quiere despegar. Y empiezan a ir a la Eucaristía, y empiezan a ir al Santísimo, y empiezan a adorar a Dios porque saben que ahí está la presencia de Dios. El católico que tiene años ahí, desgraciadamente no. Desgraciadamente no. Por eso le pone, dice, este hombre, esta mujer, claro que me va a agradecer porque estaba fuera en el camino, era una pecadora, pero rectificó el camino, vino a mis pies, me está adorando el cuerpo y la sangre de Cristo ahí presente, y ya reconoce a Cristo como su iglesia, como su ofrenda, como su regalo, como su gracia, y ahí está, a los pies. Ahora vayamos a Marcos, nuevamente, ya vimos el perfume, ¿qué más pasó en Marcos? Habla, Señor, que tu siervo escuche. Sí, ¿el 4? Sí. Entonces algunos se indignaron y decían entre sí, ¿cómo pudo derrochar este perfume? Se podría haber vendido en más de 300 monedas de plata para ayudar a los pobres. Ahí pónmele pausa. Aquí estaban discípulos, allá no, había otra gente. Aquí había discípulos, ¿y qué es lo que alegaban? Ese dinero se le debió haber dado a los pobres. La Iglesia Católica usted nunca la va a ver en televisión presumiendo de que la Iglesia es la Iglesia que más da en los accidentes, en los terremotos, en todas las cosas de la naturaleza, es la Iglesia Católica. Pero usted nunca va a ver un anuncio donde la Iglesia Católica diga dimos tanto. No lo va a ver. ¿Por qué? Porque la Iglesia es Cristo, y Cristo fue el que dijo, lo que haga la mano derecha que no se entere la izquierda, o viceversa. Nunca. Y usted tiene que aprender a hacer lo mismo. Cuando usted haga un favor, nunca lo cuente, si quiere que Dios se lo agradezca el día que esté en la presencia de Dios. Porque si usted hace ayudas y ofrece a cualquier persona y usted lo está cantando cada rato, el día que esté en la presencia de Dios va a decir, ¿qué te debo? Si ya agarraste la honra de allá de la gente. Cuando usted haga una cosa, no lo presuma ni lo diga. Deje que sea Dios. Dios se lo va a multiplicar. Dios no le gusta deberle a nadie. Y Él dijo, lo que hiciste por uno de mis pequeños, yo lo haré por ti mucho más. Dios te multiplica al 100 por 1. Esa es la verdadera gracia de Dios. En esta se preocupaban por los pobres. En la otra, vayamos a verla, allá en Lucas, pero está aproximadamente casi al final, casi en el 49 por delante creo, o 50. Vamos a ver otro grupo de personas, pero en la otra casa, y aquí vamos a ver qué es lo que se quejaban ellos. No se quejaban con la mujer, se quejaban con Cristo. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Y los que estaban con él a la mesa empezaron a pensar, así que ahora pretende perdonar pecados. Pero de nuevo Jesús se dirigió a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Me decía el otro, ya ve, se necesita solamente fe. ¿Fe en qué? ¿Qué es fe? Fe es creer, punto. Creer, no es conocer, no es saber de Cristo. Tú sabes de Cristo, pero no le crees a Cristo. Tienes que dar ese paso de creerle. Créele que Cristo dijo, vayan y bauticen a todos. Usted no quiere bautizar a los niños. Cristo dijo, el que coma mi cuerpo y beba mi sangre tiene vida y vida eterna. Por eso ahí estaba Lázaro, tenía vida eterna, resucitó. Por eso Cristo es la iglesia, lo es todo. Creerle, eso es fe, creer. Fe no quiere decir yo creo en Cristo solamente en lo que me conviene, no. Aquí está la prueba mayor. ¿Quién es este para perdonar pecados? Y Cristo le dijo a sus apóstoles en Juan 20:20, vayan y perdonen los pecados, al que le perdone les será perdonado y al que se los aten les será atado. Entonces, ¿qué es fe? Creerle a Cristo. Y aquí, este grupo se quejaba porque Dios le perdonaba los pecados. En el otro, la gente se quejaba porque teníamos que ayudar a los pobres. Esa es la iglesia católica y esta es la iglesia protestante. ¿Qué más sigue en Marcos? ¿Dónde te quedaste? No le quites el dedo, podemos estar yendo y viniendo. Marcos. Dice, pero Jesús dijo, déjenla tranquila, ¿por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo es una obra buena.
siempre tienen a los pobres con ustedes y en cualquier momento podrán ayudarlos, pero a mí no me tendrán siempre. Esta mujer ha hecho lo que tenía que hacer, pues de antemano ha ungido mi cuerpo para la sepultura. Palabra de Dios. Gloria a Dios. Esta mujer o esta iglesia hizo lo que tenía que hacer. La pregunta es, tú como católico, ¿estás haciendo lo que tenías que hacer? Tienes que hacer lo que Dios te mandó, punto. Cristo te dijo, para que te des en gracia tienes que tener 7 sacramentos y 10 mandamientos. 10 mandamientos y 7 sacramentos. No hay vuelta de hoja. Para que el Espíritu Santo se fortalezca, día a día necesitamos los 7 espíritus, el del bautismo, confirmación, primera comunión, unción de los enfermos, sacerdocio, matrimonio, Eucaristía, todos los sacramentos, todos los necesitamos. ¿Para qué? Para que el Espíritu esté al 100%. Hablamos de María Magdalena, tenía 7 espíritus. ¿Qué son los 7 espíritus? Plenitud. La plenitud. Tenía el demonio completo a todo lo que daba en ella y Cristo lo expulsó. En el otro capítulo, aquí, Dios le dice a esta mujer, tú, donde quiera que se oiga el Evangelio, se va a hablar de ti. Vamos a la otra mujer, a ver si le dijo lo mismo. Vamos ahora a Lucas, pero en el versículo 38, más o menos 39, habla Señor. Que tu siervo escuche. Dice, al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo interiormente, si este hombre fuera profeta, sabría que la mujer que lo está tocando es una pecadora, conocería a la mujer y lo que vale. Dale. Pero Jesús, tomando la palabra, le dijo, Simón, tengo... Ahí está bien, palabra de Dios. No le dijo nada, simplemente la mujer hizo la obra, Dios la perdonó, pero no más nada. En la de Marcos le dijo, donde quiera que se lea el Evangelio, se van a acordar de ti. Es la iglesia. Donde quiera que se toque el Evangelio, está hablando de Dios. 2 personas diferentes, al que se queda y el que se quiere salir de la iglesia, el que se va de la iglesia. ¿Se acabó Marcos ahí? Sigue. Dice, en verdad les digo, donde quiera que se proclame el Evangelio, en todo el mundo se contará también su gesto y será su gloria. Entonces Judas... Ahí ponmele pausa, ahí termina. Pero mira, porque él me llevó al capítulo, vamos a leer todo el capítulo de Lucas y vamos a leer todo el capítulo de Marcos, pues vamos a leerlo, a ver de qué está hablando. Y luego viene ahí en el versículo 9, habla de qué, de la traición de Judas, ¿sí o no? Habla de la traición de Judas. Y luego como en el versículo 12 o 13, habla de qué, de que vayan y busquen un lugar para qué, para la cena. Versículos 26, algo así, 21, 22 y 23, habla de qué, tomando el cuerpo, tomando el pan, ¿sí o no? El 22, ¿cuál es? Sí. Mientras comían, Jesús tomaba en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos diciendo, tomen, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa y habiendo dado gracias a Dios, se le pasó a ellos y todos bebieron. Les dijo, esta es mi sangre con la que se confirma el pacto. Palabra de Dios. Si es perdón para los pecados, ¿no? No. Aquí no lo menciona, perdón para los pecados. No. Mateo, Juan y todo, Lucas se lo menciona. Ok, atención. Decía él, vamos a leerlo. Mira cómo es Dios, sabio, ¿entiendes? Pone a la mujer, está adorando a Cristo, cuerpo y sangre de Cristo, lo está adorando. Y luego nos pone a Judas. ¿Por qué? ¿Por qué te pone a Judas? Porque dentro de la iglesia católica siempre va a haber un sacerdote que va a traicionar a Cristo. Siempre hay un traidor. Y eso no te sorprenda. Siempre. Y te menciona que dentro de esa iglesia hay un traidor.
y después te pone la cena. ¿Para qué? Para que si ese traidor o cualquier pecador se arrepiente, comiendo el cuerpo y la sangre, tiene vida y vida eterna, porque es el nuevo pacto, es la nueva alianza. Y después, ¿qué más menciona? Ahí mismo en Marcos, cuando termina la cena, ¿cuáles son? Son como 9 partes. Viene Pedro, y Pedro empieza a decir: yo no te voy a negar, yo no te voy a fallar, y niega. ¿Por qué? Dentro de la iglesia hay gente que va a negar a Cristo, hay gente que lo va a hacer, que no lo va a obedecer y lo va a estar negando, aunque diga que lo ama y que lo quiere. Dentro de la misma iglesia católica lo van a abandonar. Ya de a partir de aquí sigue ya la crucifixión. Ya viene Judas, lo entregan y va a los sacerdotes. Te enseña la pasión de Cristo, lo que se vive en la Santa Misa. La pasión es lo que vivimos en la iglesia de Cristo, iglesia católica, la pasión, la Eucaristía, el sacerdotes que traicionan. Esa es la iglesia de Cristo. Ahora vayamos a Lucas con la otra mujer, porque me decía, veámoslo, y en el capítulo, pero Lucas no empieza ahí, empezamos nosotros en el 36, y Lucas empieza en el capítulo 1, ¿de qué habla? De un romano. Y los hermanos protestantes, vamos a ver qué dice, versículo 1 y 2, en Lucas 1, 2. Lucas capítulo 7, versículos 1 y 2, habla, Señor. Cuando terminó de enseñar al pueblo con estas palabras, Jesús entró a Cafarnaúm. Había allí un capitán que tenía un sirviente muy enfermo, al que quería mucho y que estaba a punto de morir. Habiendo oído hablar de Jesús, le envió a algunos judíos importantes para rogarle que viniera y salvara a su siervo. Llegaron donde Jesús y le rogaron insistentemente, diciéndole: este hombre se merece que le hagas este favor, pues ama a nuestro pueblo y nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos. No estaban ya lejos de casa, cuando el capitán envió a unos amigos para que le dijeran: Señor, no te molestes, pues, ¿quién soy yo para que entres bajo mi techo? Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Quiero que llegaras ahí, porque dicen los protestantes, mira cómo es Dios. Y esta mujer, fariseos, hipócritas, una mujer, o alguien que se arrepiente y se acerca a Dios, que reconoce la verdad. Vamos a los libros, vamos a leer todos los libros. En el capítulo 1 habla de un romano. Los hermanos protestantes odian a la iglesia romana. Es la iglesia romana, la pecadora. Y aquí en un romano Cristo halla la fe. Dice, nunca había hallado una fe ni en un judío, lo halló en un romano. Y es un romano en que está en la cruz, el que primero se convierte cuando dice, ciertamente matamos al Hijo de Dios. Ciertamente este hombre era el Hijo de Dios. Y es un romano, el mejor apóstol que ha tenido la iglesia católica, que se convirtió al cristianismo siendo judío. Era un romano, Pablo romano. Y es en Roma donde están los dos pilares de la iglesia católica: San Pedro en Roma y San Pablo afuera de las columnas de Roma. Ahí está Roma. Y ellos protestan, niegan, odian a Roma, porque dicen, ahí Cristo no pudo haber estado. ¿Y por qué Dios lo pone? Y luego te pone en el versículo 11, que habla del 11, nomás el versículo 11, no me leas más. Versículo 11. Jesús resucita al hijo de una viuda. Jesús se dirigió poco después a un pueblo llamado Naín, y con él iban sus discípulos y un buen número de personas. Y luego venían del otro lado. Cuando llegó a la puerta del pueblo, sacaban a enterrar a un muerto. Era el hijo único de su madre, que era viuda, y mucha gente del pueblo lo acompañaba. Palabra de Dios. Ojo, no ponen a los romanos porque los protestantes odian a los romanos, pero luego en el versículo empieza otro, en el 11, y empieza que viene Cristo con un grupo de personas, su iglesia, todos vienen contentos, todos vienen alegres, viene Jesús, se ve vida, se siente vida, pero por el otro lado viene una iglesia con un muerto que apesta. Y vienen todos tristes. ¿Por qué? Porque en la otra iglesia no hay vida. Mientras no tengan el cuerpo y la sangre de Cristo no hay vida.
pero Cristo es misericordioso y lo resucita si te arrepientes y regresas a la verdadera iglesia de Dios. Y luego si le sigues leyendo más adelante, va a hablar de qué, en el versículo 30, fariseos que no aceptan. Primero habla de Juan el Bautista y que lo manda a hacer, ¿qué? Les manda a decir, ¿sabes qué? Vayan, pregúntenle, ¿será el Cristo o no será el Cristo? Ignorancia, no saben lo que es, hijo, sí. ¿Será el Cristo o no será el Cristo? La iglesia protestante ya no sabe qué creer. ¿En realidad es el cuerpo o la sangre de Cristo o es un símbolo? El símbolo es cuerpo. Ellos dicen que es el cuerpo, que es el símbolo, perdón. Entonces, ¿por qué en Alemania la iglesia protestante está pidiendo a gritos que le den el cuerpo y la sangre en la iglesia católica? Porque ya reconocen que en realidad está la presencia de Cristo ahí. Pero para que tomen la presencia de Cristo tienen que renunciar a la iglesia a la que se formaron y formarse en la iglesia católica, porque si no, de lo contrario, es un problema grandísimo en el que se van a meter. Y que Dios haga reconfesado toda la iglesia de Alemania, la iglesia católica, porque están permitiendo que los evangelistas vayan y coman el cuerpo y la sangre de Cristo. Y eso no es correcto. Si no, de mí se va a acordar. Si siguen haciendo cosas en contra de Cristo, vea lo que le viene a Alemania, vea lo que le venga a Alemania. Y más adelante, ¿qué dice en el versículo 30? No le creyeron. En cambio, los fariseos y los maestros de la ley no pasaron por su bautismo, y con esto desoyeron el llamado que Dios les dirigiera. Otra vez, todo el capítulo de esta mujer está hablando de no creer, de no acercarse a Dios, de estar lejos de Dios, de desobedecer a Dios. Y Dios, ahí en el versículo 31-32 dice en adelante, ¿con qué compararé a esta gente? ¿Con unos niños? ¿O con...? Es que no entienden. Son como niños sentados en la plaza. Son como niños sentados ahí en la plaza jugando nada más. Métete a la iglesia que está ahí enfrente. Les tocamos la flauta y no han bailado. Les cantamos canciones tristes y no han querido llorar. Es palabra de Dios. Y te das cuenta, ya ahí empieza a hablar de la mujer, pero todo el capítulo, cuando se lo leí a este hombre, le dije, esa es tu iglesia. Y la que dijiste que era santa, esa es la iglesia católica. Y cuando terminé, le dije lo mismo. Y este es mi maestro. Tú tienes el tuyo, yo tengo el mío. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo, la comunión del Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. Y que lo que Dios nos ha enseñado el día de hoy revergulla en su mente y en su corazón. Es tiempo de aprender la palabra de Dios. Es tiempo de defender lo que Dios nos ha enseñado. Ya es tiempo de salir adelante, dice el Papa Francisco. Seamos una iglesia que sale adelante, que va adelante. Aprendamos la palabra de Dios y ahora traigamos a los que se han ido. Los que crean se salvarán y los que no, que Dios tenga misericordia de ellos. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pueblo de Dios dice, amén.